vamos a ver el vídeo de Triumph. Aquí en la chavalería no conocéis mucho a Triumph, creo. Pero en Telesalseo sí, porque además Triumph... Ah, bueno, sobre lo de Dallas y Gaspi. Bueno, luego veremos, le echaremos un vistazo a lo que ha dicho Dallas. Pero aquí en Salsería no habéis conocido mucho a Triumph, porque Triumph es un hombre que conocí hace ya bastantes años. No sabría deciros, pero yo estaba en mi otra casa cuando conocí a Triumph. Y Triumph es un hombre que yo lo... No es que no me acuerdo cómo di con él. No sé si Alasne me habló de él, no me acuerdo, ¿vale? No, en el tema de Daniel Sancho, no, yo lo conocí a Triumph mucho antes. Yo estaba en la otra casa, y lo descubrí que era un canal de aquí de Sevilla. Somos amigos, nos vemos en persona cada vez que podemos y demás, ¿no? Y la verdad es que Devani Escobar, ese fue el primer tema, creo que fue para el que yo lo llamé. O sea, lo de Devani Escobar. Porque es que yo lo vi y era un canal como súper pequeño. Y me daba. Tío, o sea, había curros que hacía. O sea, tiene una serie en su canal de documentales que a lo mejor dura 1 hora o 2 horas. Con dibujos que hace él. Unas pequeñas animaciones, pero en plan seria, no cachondeo, como, ¿sabes? Sino dibujos y tal. Y sí, ya la primera vez que lo llamé para colaborar fue con lo de Marta del Castillo. No, mentira, con lo de Devani. Luego lo llamé cada vez que había algún tema así de sucesos y tal, siempre lo he llamado. Y ya luego con el tema de Daniel Sancho fuimos los dos mano a mano tratándolo juntos y en YouTube nosotros fuimos los que nos llevamos ese tema. Ese tema todo el mundo venía a verlo a nuestros canales. Y ahí Triumph despegó muchísimo. Y ahora lo está triunfando mucho con el formato este que está haciendo. Que está haciendo todos los días a las 9 de la noche. Tiene un directo y te cuenta un caso, ¿vale? Porque hay muchísimos casos interesantes con datos muy curiosos. Sucesos, ¿vale? True Crime. Ha sacado 3 libros, en fin, es un tío. Y bueno, en el canal principal, de hecho, tenéis ya no solamente todos los directos que he hecho con él en el canal principal y en Telesalseo sobre el caso Daniel Sancho, sino que cada vez que hay temas de True Crime o de sucesos, lo llamo. Hicimos también lo de Netflix, que me llamó Netflix para hacer el directo de La Viuda Negra. ¿Os acordáis? La Viuda Negra, la película. Me llamó Netflix, no, me llamó Bambú. Y que por cierto, Bambú es ahora los que están haciendo lo de Marta del Castillo. No os extrañéis que también tengamos algún especial, seguro, ¿vale? Y bueno, hicimos un especial muy bueno de Marta del Castillo con Triumph, en el que también colaboró con nosotros Mireda. Mireda. Que Mireda en realidad no trata True Crime, pero ese caso sí. Ese caso sí lo trato con nosotros. Y bueno, pues es una persona de la que me fío muchísimo, de que va a tratar este tema de una forma seria y que ha tardado varios días en hacer el vídeo porque habrá investigado muchísimo, ¿no? Entonces tengo muchas ganas de ver con ustedes este vídeo que es sobre lo de Gaspi y Oliver Tree, que ha sido tan comentado estos días, ¿no? Ese trágico accidente que se ha llevado la vida de personas muy jóvenes, la verdad, muy jóvenes. Una mañana te levantas con ideas, con proyectos, con futuro. Te montas en un helicóptero, ilusionado, lleno de sueños. Y el destino está ahí para demostrarte que nosotros no decidimos nada. Bienvenidos a un nuevo video podcast. Vamos a hablar de la muerte de Gaspi y Oliver Tree. Un chico joven, un humor insolente, ácido, atrevido, amado y odiado a partes iguales, transgresor, un joven que creció rápido. Esto es que me imagino que Luare me habrá quitado la música o lo que sea, porque aquí no tenemos biblioteca en la salsería, la tenemos en el principal, ¿vale? Pero son vídeos muy buenos los del canal de Trio, ¿eh? Además, un tío súper serio del que te puedes fiar al 100% y su forma de trabajar es rigurosa, ¿vale? Aparte, es muy buen amigo mío, ¿eh? Nos hicimos muy amigos, ya llevamos muchos años que nos conocemos. Ha sido siempre súper leal conmigo, cuenta conmigo para todo. Cada vez que podemos nos vemos también. Nos conocemos mutuamente las familias también. He estado yo en su casa, él en la mía. Y bueno, ha hecho... Sí, eso también lo tenemos en el canal principal. Ha hecho un cambio en su vida que es una locura. Triumph pesaba 250 kilos, ¿eh? Y tomó una decisión que fue en su vida, vamos, imprescindible para seguir vivo. Nunca mejor dicho. Estaréis preguntándoos, oye Triumph, lo de Gaspi y Oliver,
True crime como tal igual no es, ¿no? Pero sí, hay ciertas connotaciones que pueden hacernos pensar que tras esto hay algo más. De hecho, yo no soy conspirativo, yo no soy conspiranoico, no soy de los que van a montar aquí una teoría loca para decir, pues a Gatsby lo mató una élite Illuminati. No, yo no soy así. Los que me conocéis ya sabéis que cuando llegáis a este canal es buscando información y no conspiración. Y vamos ya al día de los hechos, a ese 14 de junio del año 2026. A las 8:46 aproximadamente, Gatsby, Lucas Viñale, que Lucas Viñale es el director con el que Gatsby había hecho los documentales y demás, Oliver Tree, músico, Lucas Fronta, que es un productor y DJ brasileño, creo que es, y el piloto Alexander Sousa se montan en el helicóptero Pepe Mag, que va a despegar desde el aeropuerto de Jacarapagua y van con destino al heliponto Piratas Mal, que está en Anga dos Reis. El helicóptero despega a las 8:51. El destino era un sitio donde por lo visto la gente de pasta va para allá para disfrutar, para desconectar y tal. Y lleva a esas 5 personas. Desde otro aeropuerto, desde el aeropuerto Santos Dumont, Imagino yo que irían a echar el día. a las 8:46 aproximadamente, llega el helicóptero PRDJJ. Este helicóptero llega a dejar a un pasajero. Lo deja y luego, después de dejarlo, despega. Y sale con destino al helicentro Guaratiba, que dicen que está en la zona oeste de Río. Solo iba el piloto en ese helicóptero, el piloto llamado Charles Marsillac, que tenía 60 años. Extremadamente experimentado, o sea, no era un novato, tenía horas y horas de vuelo y no era la primera vez que se ponía a los mandos de un aparato de estas características. Era su trabajo diario. He de deciros que los helicópteros, y esto es importante conocerlo, no vuelan por donde le dan la gana. Tienen unas rutas, tienen unas autopistas que ustedes y nosotros, yo no veo, pero que son autopistas que los aparatos de a bordo marcan e indican por dónde tiene que ir, ¿no? Y además, en Brasil, según comentan, sobre todo en Río de Janeiro, es una zona muy cargada de helicópteros, o sea, es una zona en la que es muy común verlos, hay muchísimo tráfico aéreo y están súper controlados. A las 8:59, ambos helicópteros están volando cerca o sobre el barrio Dos Bandeirantes o algo así. Eso está al sudoeste de Río, ambos están volando y entonces el helicóptero en el que va montado Gatsby, que viaja en línea recta, es impactado por detrás y de forma lateral por el otro helicóptero donde viaja Charles Marsillac. No se sabe por qué. Ambos helicópteros se encuentran en el mismo punto a la misma hora. Esto es algo casi imposible de que pase. Al final colisionan a la altura de la Avenida de América. El helicóptero donde viaja Gatsby cae en línea recta, además se ven las imágenes caer en línea recta, e impacta directamente en un aparcamiento de un parking, o sea, en un parking de estos de un concesionario, de una tienda de vehículos, BYD, que son los vehículos eléctricos estos nuevos que ahora se ven tanto. Bueno, pues el helicóptero cae ahí. Claro que pasa Eléctrico. que estos vehículos tienen las baterías de litio. El impacto hace que entre 3 y 20 baterías se exploten y formen un incendio, pues catastrófico. Aquello se forma un incendio brutal y además es súper complicado apagar esas baterías. Apagar la batería de litio es muy difícil. Mala suerte también que el helicóptero, por desgracia, cayese en esa zona, ¿no? Habiendo tantos sitios donde poder caer. Bueno, ahora también hay que decir que mejor que caiga en una zona despoblada, aunque caiga encima de unos vehículos, a que caiga a lo mejor en el centro de una plaza o en el centro de un barrio. Que se podía haber liado, ¿eh? Esto ya lo estuvimos hablando, pero se podía haber liado tela. Donde puede haber víctimas colaterales que no tengan nada que ver con la nave, ¿no? Bueno, pues cae ahí. Además, ese parking, por lo visto, la empresa de vehículos, BYD, se la tiene alquilada a una iglesia abandonada. El otro helicóptero, después del impacto, no cae a bloque, sino que va cayendo un poco más para allá, termina impactando en torno a unos 100 metros de distancia del primero. Este cae boca arriba, con el tren de aterrizaje hacia arriba, pero no explota. A las 9 de la mañana, lógicamente, esto lo ha visto un montón de gente, se ha escuchado la detonación, se ve cómo cae el helicóptero, y a las 9 de la mañana se llaman los servicios de emergencia. Llegan los bomberos que comienzan a intentar apaciguar o apagar el incendio, ¿no? Vuelvo a repetir, los incendios de las baterías de litio son brutales, porque empiezan a arder y es muy difícil de apagar. De hecho, es una de las cosas más problemáticas que vienen relacionadas con los coches. Qué bonito, Javi, cuando presentó su libro y fuiste y le regalasteis el cuadro de su abuela. Hostia, ese es un momentazo, ¿eh, Caramela? Sí, es verdad. Os lo iba a decir, se me ha ido. Tenéis en el canal principal también su primera firma de libro de Triumph. Que estuve yo allí y estuvimos hablando con ustedes también. Mucha gente que vino también. Sobre todo gente de Telesalseo y del canal principal. Porque son temáticas que aquí, evidentemente... Creo que es la primera vez que sale Triumph, ¿eh? Aquí en la salsería. Pero bueno, el que no le conozca, se lo recomiendo al 100%. Desde la mañana se consigue más o menos controlar el incendio, de forma que se pueden empezar a retirar los huevos. La policía, los servicios de emergencia, acuden, pues creo que son 45 vehículos, acordonan la zona, hacen un sitio de seguridad, no solamente para que la gente no se acerque y pueda sufrir algún daño, sino que también es que hay que recoger pruebas e indicios, que rápidamente en internet empezó a viralizarse, pues ya estaba Gatsby, estaba Oliver Tree, en fin, estos nombres surgieron casi instantáneamente. Pero fijaros cómo es la cosa, muchísimos youtubers famosos, como por ejemplo Jordi Wild, que tuvo a Gatsby hace poco en el podcast, ¿no? en Will Projects, tardó hasta que no estuvo seguro de que había fallecido Gatsby, no lo dijo, ¿no? Porque a ver, sabemos cómo es internet y sabemos también cómo era Gatsby. Gatsby era una persona que bromeaba con su propia muerte. Él, por ejemplo, tenía una abuela que tenía cáncer y bromeó de forma, cuidado, no se me malinterprete, de forma con ese humor negro, porque lo que sí decía todo el que conocía a Gatsby es que eso era un personaje, o sea, él era una maravillosa persona, era un tío súper bondadoso, un tío que quería muchísimo a su familia, que quería muchísimo a sus amigos. Fijaros que no hace mucho, hace cuestión de mes o por ahí, recuerdo que estábamos comiendo, me dice, te voy a poner ese vídeo, y vaya a hacer unos vídeos, ¿no? En los que pues, tienes que descubrir pues, la profesión de una persona, o a lo mejor la nacionalidad, y estaba Gatsby, estaba yo de invitado. Me decía una familia que guapo, a mi hija le encantaba. La voy a engañar, es así, yo no lo veía guapo, pero a mi hija le parecía guapo, que pico así.
Entonces me lo ponía cada 2x3 Gaspi, estaba puesto en la tele, y yo no lo sigo. Bueno, ahora vienen las investigaciones. Hay varias, ¿vale? Sobre todo dos importantes. Una que la hace el CENIPAC, que es la Fuerza Aérea Brasileña, y esa va a ser la investigación principal. Esa investigación se encargó de recoger... Sí, estaba guapo en la última temporada. Es que de hecho creo que fue hasta modelo, ¿no? ¿No estaba modelando? O sea, es que cuando perdió peso se puso guapo, ¿eh? Y era feo, la verdad, cuando tenía sobrepeso. Bueno, a ver, sobrepeso. No es que tuviera un sobrepeso, pero cuando se puso delgado estuvo modelando incluso, ¿eh? los restos de la aeronave, lo comento. Los dos helicópteros, los trozos que hayan caído hacia un lado hacia otro. No sé si habéis visto alguna vez cómo se recrea un accidente aéreo, pero se coge un hangar vacío, se llevan todos los restos y ahora se analiza todo. O sea, las válvulas de combustible, una válvula si abre o no abre, el cable que va del embrague a no sé dónde, el cable que va del rotor a no sé qué. O sea, te tiene que clasificar y que cada pieza, cada tornillo, cada tuerca, todo. O sea, todo queda súper específico, marcado, señalado, se le hacen pruebas de tensión. El problema es que el helicóptero de Gaspi, bueno, yo lo llamo el helicóptero de Gaspi, no es el helicóptero de Gaspi, es el helicóptero PP Mac, el otro es PRDJ, bueno, es el PP Mac, el helicóptero, donde viajaba Gaspi, debido al impacto y a estas baterías de litio está súper calcinado, o sea, ha quedado prácticamente destruido. Se consiguen recuperar muchas cosas, pero hay otras que va a costar trabajo. Se recuperan las cajas negras, habrá que ver si estas cajas están muy dañadas o no, aunque suelen estar preparadas para los impactos y el fuego, pero hay veces que quedan dañadas, ¿vale? Normalmente, yo no sé los helicópteros si funcionan igual que los aviones, pero los aviones llevan dos. Llevan una que recoge las conversaciones del piloto con la torre de control, incluso con los pasajeros, y lleva otra que recoge la telemetría del aparato. Además, no son negras, son de un color llamativo, pueden ser naranjas o rojas chillonas, o sea, para que se distingan, ¿no? Porque si tienes una caja negra en un incendio negro, pues búscala. No sé si son exactamente igual en el helicóptero o en el avión, ¿vale? Y luego también es súper importante recoger los datos del radar y también los servicios meteorológicos, aunque se sabe que el día del impacto había muy buena visibilidad. El helicóptero tendría que haber visto. El de Gaspi no porque le invisten por detrás, pero por ejemplo el de Charles Marsilla, que es el otro helicóptero, el PRDJJ, ese tendría que haber tenido contacto visual con el helicóptero de Gaspi. Comentan que tardará aproximadamente unos 30 días, ¿vale? No nos liemos, unos 30 días para tener un informe preliminar, luego tardarán más, pero el preliminar aproximadamente unos 30 días, y además esto va a impedir incluso que conozcamos hasta los datos de la autopsia. ¿Por qué? Hombre, porque no es lo mismo que los chicos muriesen del impacto que muriesen calcinados, ¿no? Porque siempre se intenta decir, y en este caso se ha dicho. No sabemos, ¿eh? No sabemos si murieron del impacto o del fuego. Que estos accidentes son predecibles, o sea, que no tienen por qué suceder. Bueno, pues esa es una de las investigaciones y la otra la lleva la Policía Civil de Río. Esa policía lo que busca son indicios de criminalidad. La responsabilidad penal. No quiere decir que busquen responsabilidad penal porque hay un atentado, ahora hablaremos de eso, o porque hay una mano negra que ha hecho, o porque hay un sabotaje, que puede ser. Al final, responsabilidad civil o penal puede tener, por ejemplo, el piloto de uno o el piloto del otro, porque se equivocó, porque se confundió, o, por ejemplo, el controlador aéreo que dio una instrucción malamente, o por ejemplo, imaginaros que se le hizo una revisión al helicóptero y esa revisión salió mal o se hizo mal y hay una pieza de uno de ellos que impidió que el piloto pudiese maniobrar y llevarlo hacia otro lado. En fin, se busca una responsabilidad criminal, una negligencia, una imprudencia, una impedicia. Impedicia es una torpeza, ¿no? El no haber hecho las cosas bien. Pero también se puede haber ocasionado otra cosa, y es que uno de los pilotos, probablemente el del PRDJJ, el helicóptero que no era donde iba Gaspi, el otro, No puede ser que puedo, tuviese un Lili. desvanecimiento, un infarto, un ictus, una hipotimia, o yo qué sé, una bajada de tensión, o cualquier cosa de estas. Y entonces perder el conocimiento instantáneamente, no darse cuenta, enfilar el otro helicóptero y pegarle. La policía civil ha pedido, pues ha solicitado los planes de vuelo para saber qué planes de vuelo tenía un helicóptero y otro, si tenían que coincidir en el mismo corredor aéreo o no, o simplemente uno de ellos invadió ese corredor sin tener que hacerlo. Muy sencillo. Imagínate que tú vas por una carretera y otro vehículo va por otra carretera que no tiene que coger la tuya nunca en la vida. Si se mete en esa carretera a buscarte, pues hay que ver el motivo, ¿no? Porque se va a mirar también la comunicación con los pilotos, entre ellos, o con los pilotos y la torre de control. Se mira también el tráfico aéreo, a ver si hay algún tráfico que por lo que sea hizo que en un momento dado uno de los helicópteros tuviese que cambiar el rumbo y no se dieron cuenta de que ese cambio de rumbo hacía que uno se metiese dentro del tráfico aéreo del otro. En fin, al final lo que están buscando es Un muy buen amigo Javi y hacéis un dúo muy bueno los dos. Me maravilla cómo dibujaba cada caso que tocaba. Y se ve que os apreciáis mucho. Palo Sí, de sí. corazón, palo de corazón, palo de corazón. Ojalá todas las personas que hubiera conocido en esto del internet fueran como Triumph. Entonces nos iría muy bien a todo el mundo. Un beso, Caramela. Muchas gracias, reina. es el culpable, que no tiene por qué ser una persona. Puede ser una persona, puede ser un fallo técnico, puede ser un problema de salud, puede ser mil cosas. Incluso hay gente que baraja que puede ser una mano negra. Resulta que el helicóptero donde viajaba Gaspi tenía denuncias previas. Fue multado en el año 2025. Fue multado porque se negó a entregar los libros de contabilidad, los documentos estadísticos, y además tenía denuncias y sospechas de que trabajaba como taxi ilegal. O sea, que hacía viajes ilegales. A ver, ¿esto puede provocar el accidente? Esperad un momento, porque realmente este no es el helicóptero que choca. O sea, él está volando y es el otro el que le impacta por dentro. Pero claro, aquí tienes que tener en cuenta una cosa. Si vuelas de forma ilegal, no estás siguiendo una ruta que tienes que seguir. ¿Qué quiero decir? Si tú vuelas de forma ilegal, tú tienes una ruta preestablecida. Pues mira, autopista, yo no sé cómo se llaman las autopistas en el cielo, yo qué sé, llamará por ejemplo R25, por poner un ejemplo, ¿no? Tú tienes que coger la R25.
Imagínate que ese helicóptero, el legal, el otro, porque no estoy diciendo que ese estuviese volando de forma ilegal, cuidado, estoy diciendo que tiene denuncias previas de hacerlo. Imagínate que ese helicóptero está, presuntamente, ha cogido la autopista esta aérea habitual, la R25, y el helicóptero acaba de despegar, y ese sí va legal, mejor él tiene que coger la R25. Suponte que van un poco distraído, poner ruta, porque eso al final son dos controles casi... No lo tengo con velocidad, está así el vídeo, ¿eh? No lo tengo con velocidad. Me la manda así Luares. R25, y cuando se va a meter en la R25 se da cuenta que hay un helicóptero que no tenía que estar ahí, porque está volando de manera ilegal. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que fuese la causa del accidente. Estoy diciendo que ese helicóptero tenía denuncias previas por volar de forma ilegal y hacer de taxi de forma ilegal. Cuidado, que eso no quita que ambos helicópteros tenían licencias activas. Ambos helicópteros estaban autorizados a volar. Hasta ahí todo entendido. Todo correcto, ¿no? Todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro, como decía el hombre. Todos tenían licencias activas y vigentes. Y además se ha corroborado y se sabe que eran pilotos sumamente experimentados. Vamos a hablar de Gatsby. Qué raro, tío. Que fueron los primeros que pudieron ser identificados. El estado de los cuerpos permitió sacarle huellas dactilares. ¿Sabe? Todos los cuerpos al final tienen que ser identificados por ADN. Pero siempre, sobre todo en casos de accidentes aéreos de este tipo, hay que repatriar cadáveres y además de nacionalidades diferentes. Si se consigue hacer de una forma más rápida, se intenta. Y se intenta básicamente para acelerar eso, ¿vale? Entonces, a Gatsby y a Luis Viñales se le pudieron extraer las huellas dactilares y se identificaron prácticamente al momento. A los dos pilotos y a Lucas Fronta pasó exactamente lo mismo. También se pudieron identificar prácticamente al instante. Y con el que más problemas han tenido es con Oliver Tree. Parece ser que Oliver Tree, debido a este incendio tan grande que hubo, fue pues el que más tiempo estuvo dentro de ese fuego. Entonces el cuerpo quedó en peores condiciones. Sabéis, todo lo que sois de mi canal, sabéis estas cosas, las hablamos a diario. Sé que muchos no estáis acostumbrados a esto, sobre todo gente que venga, que no sea aficionada al crime y este tipo de cosas, y escuchar hablar de cadáveres puede resultar un poco desagradable, pero al final tenemos algo. Se ha conseguido identificar el día 16 de junio gracias a la ficha dental, ¿vale? Gracias a la ficha dental se ha conseguido identificar y entonces ya están los 6, porque son 6, 5 que viajaban en el helicóptero donde iba Gatsby y el piloto del otro. Que por cierto, también se está investigando si ese helicóptero, el donde iba Gatsby, tenía licencia para poder volar con 5 ocupantes. Estas son cosas legales, ¿eh? O sea, aquí no vemos ninguna mano negra. Aquí vemos cosas que pueden ocasionar negligencias, como puede ser volar sin licencia, como puede ser volar de forma ilegal. Tío, es que si ya de por sí un helicóptero es de aquella manera... si encima es una persona o una empresa que no esté cumpliendo muy bien las normas, está condenado, ¿eh? Porque el de Nueva York, que estuvimos hablando estos días, que hemos recordado varias veces, el de Nueva York, si no recuerdo mal, es que no tenía una revisión bien hecha o no habían hecho bien las revisiones o algo así. Hacer de taxi ilegal, esto al final son negligencia. La hipótesis oficial. Vamos a hablar de momento de la que se está barajando. Vuelvo a repetir. Hasta dentro de 30 días no vamos a tener ese informe de las Fuerzas Aéreas Brasileñas que va a ser el informe oficial. La primera, el error humano. Piloto que se ha distraído, que ha cometido un fallo y se ha terminado chocando con el otro. Brasil es uno de los países donde hay el mayor tráfico de helicópteros del mundo. Entonces, se sospecha que uno de los pilotos pues invadió por algún motivo que se está investigando el corredor aéreo del otro. Así que el error humano es uno de los más o de los que más se baraja. Luego tenemos el error del sistema, que el sistema, o sea, el helicóptero o la torre de control haya fallado. Y entonces ahí pues ya no sería error humano, que puede ser error humano si es un fallo del sistema por parte de la torre de control, pero sería un error humano. Y luego tenemos un desvanecimiento por una enfermedad. Que el piloto que termina chocando con el otro pues, haya tenido un desvanecimiento. Yo lo he visto en el otro Podría ser. Navidades pasadas aquí es muy raro. En mi ciudad. Es muy raro, la verdad, que ese piloto se coma el que se lo come, ¿vale? El otro, no el que iban ellos, sino el otro que se coma a otro helicóptero así de frente, no sé. Un intento de maniobra, aunque sea, o algo así, ¿no? Pero es que nada, en el vídeo por lo menos que rula no se ve ni que intentara maniobrar, nada. Un conductor de autobuses de Busan se desvaneció, tuvo un infarto, se estrelló contra un edificio, se llevó por delante un montón de cosas. Pero aquí en España los pilotos están súper controlados a nivel médico, ¿eh? Si un piloto... Curioso que Oliver Tree creciera tanto en suscriptores en YouTube después de su muerte. Tenía 6,9 millones y ahora tiene 8 millones, o sea, más de 1 millón. Yo eso son cosas que no las entiendo, pero bueno, no sé, a lo mejor son gente que la han descubierto y de repente sí quieren escuchar su música, pero no sé, es raro. Es raro, es raro. El otro día también estuvimos viendo a alguien que mencionaba eso mismo. El otro tiene que sea la más mínima sospecha de que tiene a lo mejor un resfriado, la tensión un poco baja o algo, no vuela. No sé cómo funciona en Brasil. También es verdad que hay pues, aerolíneas que por ahorrar costos aceleran y estos controles se hacen, vámonos, que pise corriendo, ¿no? Pero bueno, también se hace. ¿Cómo se investiga? Pues mira, los métodos de investigación. Hay un método en aeronáutica que se llama el modelo del queso suizo. En investigación se llama así, no me preguntéis por qué, se llama así.
Y este modelo es el que se usa para estudiar los accidentes. En lo primero que se basa este modelo es que un accidente aéreo nunca, pero nunca, o sea, no vayáis a darle vueltas a la cabeza, nunca es mala suerte. O sea, un avión no se cae por mala suerte, un helicóptero no se cae por mala suerte y un helicóptero no choca con otro helicóptero por mala suerte. Siempre se produce por varios factores. ¿Por qué? Porque el helicóptero tiene comunicación con la torre de control. O sea, la torre de control le dice despega, aterriza, coge la ruta tal, elévate a tantos metros. Bueno, estuvimos viendo que en Río de Janeiro llevaban en lo que va de año 82 accidentes de helicóptero. Bueno, no de helicópteros, sino aéreos creo que eran. Creo que no era solo helicópteros, sino aéreos, ¿vale? Pero 82, que es muchísimo. Muchísimo. Que cabe a un accidente cada 2 días, más o menos. Metros, reduce, baja tantos metros. ¿Por qué? Porque lo está viendo a él y está viendo todo el tráfico aéreo que hay en la zona. O sea, está viendo todos los helicópteros, otro helicóptero que hay en otro lado. Entonces, cuando a ti una torre de control de un aeropuerto te dice helicóptero de R tal, no sé cuánto, tiene usted permiso para despegar, coja la ruta tal, altitud tal, no sé, tiene todos los parámetros, porque el de la torre de control está viéndolo. Por lo tanto, más o menos, esa comunicación, si no falla, sabes por dónde. Luego tienes el sistema de alerta de proximidad. Los aparatos, las aeronaves, tienen un sistema, si lo tiene mi coche, que es un coche, no lo van a tener los aeronaves. Que cuando se acercan a otra aeronave, empiezan a pitar, empiezan a chillar e incluso ellos mismos, el piloto automático, actúa para evitar la colisión. Esto antes no lo tenía. Había aviones que no lo tenían, y antiguos, y tocaban. Pero hoy en día los aeronaves tienen. En mi coche, por ejemplo, yo voy conduciendo y el de adelante me pega un frenazo, digo automáticamente, se me enciende una luz roja así de grande en el cuadro de control que te pega un susto de la hostia y se me frena solo. O sea, el coche pita, y pita. Bueno, pues los helicópteros y los aviones tienen estas alertas de proximidad. Por lo tanto, es casi imposible que un helicóptero se acerque a otro y no les avise. No pite, no salte, no suene, no. Este tipo de accidentes son muy comunes en avionetas. Las avionetas sí suelen chocar más fácilmente entre ellas, ¿vale? Es más fácil. O a lo mejor una avioneta con un avión comercial. Esas cosas se ven habitualmente o se han visto habitualmente. Pero en helicópteros no se suele ver. Esto es muy raro. Y luego también tenemos la percepción visual del piloto. O sea, el piloto, y no es el piloto que colisiona con el helicóptero de Gatsby, está viendo el helicóptero de Gatsby. Entonces, ese fallo es enorme. Entonces, ¿qué condiciones se han dado para que se produzca ese accidente? Luego se busca si hay un sabotaje, se buscan evidencias. Tiene que haber evidencias de que o se ha cortado una bomba de combustible, o se ha manipulado las hélices, o se ha manipulado pues, los aparatos electrónicos que hacen que subas y bajes, o que te desplaces hacia adelante, hacia detrás. Si no se encuentra nada, pues lógicamente no es un sabotaje. Y además no solamente tiene que haber un sabotaje. A nivel policial, esta es la parte mía, la que yo más estudio, a nivel investigativo de agentes de la policía, buscan motivaciones. ¿Para qué voy a hacer un sabotaje? ¿Para qué quiero acabar con la vida de esas 6 personas? Tiene que haber un motivo. Sé que muchos están diciendo, Triun, es que lo hay, porque verás, ahora hablamos de eso, ¿vale? Pero tiene que haber un motivo. Se busca el sabotaje, pero también se busca el motivo. Y de momento hay una cosa curiosa, y es que cuando hay un sabotaje en una aeronave, siempre hay una agencia de inteligencia que sabe algo. Y se comenta, por lo que yo he leído, que de momento, ni la agencia de inteligencia de Brasil, ni la de Estados Unidos, ni la de Argentina ha reportado absolutamente nada. ¿Eran tan importantes Gatsby y Oliver Tree como para acabar con ellos? Sí, sé que hacían ruido, sí sé que Oliver Tree era muy problemático, pero eran tan importantes, ahora hablamos. Lo que sí quedaba claro, y esto ya se sabe y se ha dicho, que no es un choque lateral casual. Eso no existe. O sea, no existe la casualidad en la aeronáutica. Ese helicóptero no ha chocado con el otro helicóptero de forma casual. No, o ha habido un fallo de piloto, un fallo de aeronave, una manipulación, un sabotaje o un fallo de comunicación con la torre de control. Pero de forma casual, el helicóptero no ha chocado. O sea, no sale un helicóptero a volar y choca con uno. De forma casual te puedes chocar con un albatros, como ha pasado con aviones, ¿no? Que se le ha metido un pájaro dentro de la turbina, porque eso es casual. El paro está volando y además los albatros. Lo que sea tarde o temprano, yo entiendo que se sabrá, ¿eh? Dice Triun que 30 días para el informe. Será así, si lo dice Triun. Yo creía que menos. Pero veremos a ver qué información dan, ¿no? Cuando eso salga. Que vuelan a 11.000 pies, pues figúrate. Y la grabadora de voz, si salen las conversaciones, si sale algo, ya veremos, ¿eh? 11 kilómetros, pues figúrate, ¿no? Se los han comido y además un choque de esos revientan aviones. Eso ha pasado muchas veces. Bueno, pues eso sí pasa de forma casual. Pero de forma casual no choca un helicóptero con otro. Y ahora viene el dato que más os va a poner los pelos. No hay en la literatura brasileña ni en la historia aeronáutica brasileña el choque de 2 helicópteros en el aire. Eso no pasa. O sea, vale, y usted diréis, sí pasa. No. O sea, no. Avionetas sí.
Helicópteros que se caen solos porque se les rompe un hélice, a montones. Helicópteros que pierden el control y se chocan, a montones. 2 helicópteros no se chocan de forma casual. Vuelan es un raro avi. Hablas con los expertos y te lo dicen. Esto no pasa. O sea, no pasa. O sea, no. 2 avionetas, puede. Un avión y una avioneta, puede. 2 aviones comerciales, lo hemos visto. Pero 2 helicópteros, ¿no? Helicópteros se caen, montones aquí. Pero 2 helicópteros civiles no chocan. Todo el mundo, cuando salió el accidente, todo el mundo reaccionando ese día, dijo lo mismo, A ver, ¿cómo chocan 2 helicópteros, no? Me acuerdo que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este streamer norteamericano? Amon... Ponerme en el chat. Que también dijo lo mismo que dije yo, ¿no? Dice, a ver, no entiendo, ¿no? No entiendo de helicópteros con toda la... ¿no? Con toda la ignorancia del mundo, pero ¿cómo pueden chocar 2 helicópteros? O sea, no ve Asmongol. O sea, ¿cómo pueden chocar 2 helicópteros? Eso es posible. Es un espacio ahí donde tú estás viendo todo, ¿no? No chocan, señores, no, buscarlo. No se ha dado. No chocan de forma casual. Eso no existe. Vamos a hablar de las teorías. Primero, he dejado pasar un tiempo prudencial. Pues, Seré, mi teoría. ¿Cuál es mi teoría? Pues mi teoría es que es un accidente que viene por negligencias de alguna de las partes. Seguramente no del helicóptero que pilotaba, en el que iba Gaspi, sino del otro, que fue el que fue embalado y se chocó con el otro. Alguna negligencia. Yo qué sé. Mira, por ejemplo, ha dicho Triumph que se haya quedado inconsciente, que yo qué sé, que se le fuera algo, no sé. La verdad, que perdiera el control de la avioneta, no sé. El accidente fue el día 14, estamos a 19, han pasado 5 días, se ha dejado ¿no? De gente hablando cosas y tal, y para poder asentar los pozos un poco y que más o menos podamos intentar tomar esa distancia, ¿no? Esa distancia que nos hace ver según qué cosas. Vamos a hablar de las teorías. Las hay muy locas y las hay otras que no son tanto. Hay teorías que yo las voy a decir de la más loca a la menos loca, ¿vale? De cosas que pueden ser, pues, más acertadas. Vamos a empezar por la primera. Se habla de un sacrificio de la industria de los Illuminati. Y dices, sí, está diciendo, Triunfo, que me digas. Pues sí. Y además, abrís TikTok y tenéis cientos de vídeos hablando de ese motivo. O sea, sacrificio Illuminati, tal. Sobre todo se basa en Oliver Tree, en los cabreos que tendrían los Illuminatis y esta gente en torno a él, ¿no? Por lo visto, él hablaba sobre la explotación de la industria, también el tema del Pizzagate, ya sabéis por dónde va, sabéis que hubo mucha polémica con eso, de hecho Dross creo que es algo que ha tratado muchísimo en su canal hoy, parece que él también estuvo denunciando todo esto. En fin, se habla de que esto es un sacrificio. Porque además dicen que Gaspi era más popular en el sentido de que podía dar más altavoz y al ver que se habían juntado los dos y que estaban grabando por Brasil, pues posiblemente estaban grabando algo para hacer más fuerte esa denuncia que tenía Oliver Tree contra la industria, contra los Illuminati, contra todo eso. Entonces, pues eso provocó un cabreo y fue la motivación o el detonante para que acabasen con su vida. Luego tenemos el tema de la predicción de las muertes. Gaspi dicen que predijo su muerte. Hay un vídeo que es el de su vuelta en 2024, que de hecho para aquí imágenes, donde sale montado en un taxi y en el taxi se ve la fecha de su muerte, 06-14. Murió el 14 de junio. En América no, en España sería el 6 del 14, en Estados Unidos sería el 14 del 6. 6, junio, 14, el día. También se dice que es que Gaspi hablaba muchísimo de la muerte, de forma humorística, pero hablaba mucho. Incluso cuando Jordi Wild le hace una pregunta, ¿qué opina de la muerte? Que si pensaba que había algo después de la vida y que si se moría y iba al otro lado, que si él pensaba que iba a ir al infierno o al cielo. Hoy, claro, escuchas estas conversaciones y suenan pues premonitorias, pero ahora tengo que decir una cosa respecto a eso. Y él decía que bueno, que él no creía en eso, que pensaba que cuando uno se moría era como si apagasen el televisor, ¿no? Y también hay vídeos antiguos suyos en los que sale con su abuela, por ejemplo, que tiene cáncer o tenía cáncer, y él le dice, abuela, mira, yo no te quiero hacer nada, y se pone a medirla como para meterla en el cajón, y le dice a la abuela, lo que me voy a reír cuando te mueras tú antes que yo. O sea, hablan de esa predicción de la muerte que el chico tiene. También hay unos vídeos antiguos de Gaspi en los que se ve un helicóptero volando y sale también en el minuto, por lo visto, 6:14. Y eso también pues hablan de la predicción de la muerte. A ver, os voy a decir una cosa. Cuando uno graba vídeos todos los días, por ejemplo, yo tengo vídeos de los AFS en los que hablo mucho de la muerte y he hablado de la muerte y si me muero y si digo, entonces claro, pues a lo mejor si mañana te mueres, dices, mira, Triumph predijo su muerte. Otra de las teorías, la tercera podríamos decir, se ha dicho que era un helicóptero por control remoto. En el helicóptero donde no viajaba Gaspi, ahí no iba nadie y que, bueno, estaba dirigido por control remoto y lo estrellaron otra vez. Había problema con ese helicóptero, estaba documentado y se ha recogido.
Luego se habla del piloto suicida. Eso lo hemos visto. Lo hemos visto en otro tipo de accidentes aéreos. La del piloto que se quita la vida, oye, puede encajar. Eso habrá que analizarlo, tendrán que mirarlo. Se suelen mirar también los expedientes psicológicos y psiquiátricos de los pilotos. Se mira incluso si estaban atravesando un problema económico fuerte o si estaban, por ejemplo, atravesando una separación, un divorcio, una pelea de custodia. Todo esto se mira, ¿eh? O sea, cuando hay un accidente aéreo a los pilotos se les estudia, pero vamos, milimétricamente por ese motivo. Y el quinto es curioso porque además es la teoría que apoya el padre de Gaspi, que está ya en en Brasil, repatriando la de Delico. El atentado. Un atentado bien contra Gaspi o bien contra Olivetti. ¿Por qué? Porque dicen que eran jóvenes muy contra el sistema, con un altavoz extremadamente grande, que no tenían filtros para hablar de la élite y que tenían pues unos choques demasiado grandes con estas élites, ¿no? Además hablan de un accidente demasiado perfecto. Un helicóptero que da justo en un lugar concreto, cuando sabemos que los helicópteros no chocan en el aire entre dos, y este pues fue directo a chocar contra el de Gaspi. Da la casualidad de que este es la teoría que es su padre más baraja. Y luego tenemos la SEC, que es la que os he dicho antes, la del helicóptero que opera de forma ilegal y que llevaba 5 personas sin saber que se podrían llevar. Eso sería una negligencia grave del operador. Esas son las teorías que se están barajando fuera de la oficial. La fecha que aparece en el taxi de Gaspi cuando va en ese taxi, en ese vídeo del año 2024, que sale 6:14, tiene una explicación. Dicen que en Argentina, por obligación y por ley, los taxis tienen que poner el inicio y el fin del servicio. Tienen que poner la hora a la que van a iniciar el servicio y la hora a la que van a terminar el servicio. Y es habitual. No creo que el padre de Gaspi sea muy confiable en cuanto a opinión. Bueno, yo creo que es un estado de shock y un estado de negación en el que se te pasa de todo por la cabeza y ya, ¿sabes? No creo que sea una cosa con la intención de mentir ni nada por el estilo. El servicio habitual es el de ser 6 de la mañana a las 2 de la tarde, que son las 8 horas. Y ese taxi que coge Gaspi de madrugada, pues lógicamente tenía que estar haciendo el servicio de 6 a 2 de la tarde. 6:14. Por lo tanto, se habla de que es una raridad. Yo no lo sé, no soy de Argentina. Aquí en España yo no he visto nunca que me ponga 6:14 en un título. Luego hay una cosa que esto sí es muy curioso. Que aquí los taxis funcionan 24 horas, ¿no? Dicen que es la hora de los taxis, del turno del taxi. No sé, la verdad, aquí en España nunca he escuchado eso. Y se llama el efecto psicológico. Aquí entra mucho el sesgo de confirmación. Cuando una persona joven con un perfil como el de Gaspi o el de Oliver Tree, que son famosos, agresores, que crean polémica, la polémica con la discográfica, la polémica con la industria y todo esto, la gente tiende a buscar, ¿no?, una forma de intentar asimilar cómo ha podido pasar. No, nos cuesta trabajo pensar o entender que los accidentes existen y buscamos esa manera de intentar encajar esa muerte dentro de lo que nuestros ladrones psicológicos nos hacen creer. Todas las imágenes que vamos a ver a partir de ahí y todos los datos que vamos a ir recopilando a partir de ahí, lo vamos a encajar de manera que nos va a funcionar y nos va a fortalecer esa idea preconcebida que ya tenemos. Aunque no tenga nada que ver, pero nosotros, nuestra mente la va a encajar. Pues mira, porque el helicóptero tal, porque la luz, porque no sé qué, y la vamos a ir encajando con ese sesgo de confirmación. Por eso, a ver, sí que es verdad que era fuerte, ¿no? El hecho de que tuvieran esos vídeos, ¿no? Y tantos vídeos que relacionaban helicópteros también era fuerte, ¿no? Porque no todo el mundo tiene vídeos en su canal de YouTube donde están con helicópteros y cosas así, ¿no? Son coincidencias que dices tú, hostia. Y con los números había muchas coincidencias, ¿eh? Era fuerte, pero bueno. O de la Guardia Civil o los agentes del Cuerpo de Seguridad y Orden del Estado no pueden dejarse llevar por el sesgo de confirmación. Tiene que ser de la forma más externa posible, de la forma menos contaminada posible y ver todos los puntos y todas las hipótesis que se pueden barajar. Porque los humanos tendemos a tener sesgo de confirmación. Y sobre todo cuando se trata de gente muy joven. Gaspi tenía 23 años. Y otra cosa que se desbaraja, que desmonta un poco la teoría del atentado, es que es muy complicado. Tú no puedes predecir los daños que van a ocasionar 2 helicópteros chocando entre sí. Hacer un atentado en el cielo con 2 helicópteros para acabar con la vida de una persona concreta es muy complicado. La gente que planea atentados, que planea no tiene mucho con la vida de sentido. otro de esta manera, no suele hacerlo así. No suele hacer de otra manera. Claro, tiro, sicario, o un envenenamiento, o un accidente de coche cortando los frenos. Pero 2 helicópteros implicados en un vuelo aéreo no es tan fácil, ¿vale? O sea, es muy arriesgado planear un atentado de esa manera. ¿Qué pienso yo? Yo pienso que aquí ha pasado lo que suele pasar, mi teoría, ¿eh? Lo veremos en unos meses. Seguramente, aunque mañana os digo una cosa, este es el tipo de casos que yo sé que mañana va a salir un informe oficial diciéndote lo blanco es blanco y lo negro es negro, y va a haber gente que va a seguir pensando que ni lo blanco es blanco ni lo negro es negro. O sea, mañana sale un informe diciendo que esto es un accidente, por ejemplo, por un fallo de comunicación entre la torre de control, o incluso que al piloto que llevaba el helicóptero que chocó con el de Gaspi le dio un infarto, se murió y chocó. Y va a haber gente que no lo va a creer. O sea, va a haber gente pensando todavía que hay una mano negra y que esto es un atentado contra Gaspi y contra Oliver. Pero es que os digo más.
es que mañana sale diciendo que esto es un atentado contra Gaspi y Oliver Tree y va a haber gente que tampoco lo crea. Este es el tipo de casos que no va a morir nunca. O sea, es el tipo de casos que siempre va a colear. Es el tipo de casos, yo ya muchos vividos. Yo creo que cuando salga el informe saldrá una información que será bastante acercada a la realidad, ¿eh? Porque si hay grabaciones de la cabina, Es que, no sé si recordáis, por ejemplo, el accidente de tren de Galicia, que tratamos, estuvimos hablando de él hace poco también por lo del tema del accidente que hubo en Adamuz. El propio accidente de Adamuz también. Salieron las llamadas, las conversaciones dentro de la cabina con control, ¿sabes? Entonces, yo creo que ahí más o menos se verá lo que ha pasado. Y yo creo que evidentemente es un accidente que viene por parte del helicóptero que no es el de Gaspi, ¿vale? El motivo, que fallara algo y perdiera el control de la máquina, que se le fuera de alguna manera la conciencia al piloto, algo así. Pero bueno, el vídeo de Triumph es más largo, ¿vale? Nosotros hemos cogido algunas partes para ver. Por supuesto os recomiendo que vayáis a verlo completo, ¿vale? Que vayáis a verlo completo en su canal, Triumph Art. Bueno, ¿qué pasa? Que Twitter se me ha cerrado la sesión. Bueno,